tema de entrada y el tema de dirección. ¿Listo? Pero la idea es que ustedes puedan resolver todas las dudas acá, de que soy una persona que siempre está dispuesto y abierto a cualquier pregunta. Por insignificante que ustedes crean que sea esa pregunta, háganla, ¿sí? Porque esa pregunta que ustedes dejan de hacer, pues efectivamente puede ser una pregunta muy importante y ustedes no la terminan haciendo, ¿vale? Dentro de los temas me enviaron bastantes temas. Voy a tratar de ser muy conciso, aunque siempre digo que voy directo al grano, pero desafortunadamente me gusta explicar las cosas bien, de la buena manera y que ustedes entiendan. El chat va a quedar habilitado para las preguntas que tengan respecto a la clase y las vamos a ir resolviendo a medida que vamos dictando la mentoría. ¿Listo? Temas que me enviaron en la encuesta. Principalmente, o digamos que la mayoría de personas le apuntan a la estructura del mercado, alineamiento de diferentes temporalidades, fallas estructurales, cómo tomar entradas, cómo es un rompimiento válido, fortaleza, debilidad del precio, tomas de liquidez, punto de entrada, punto de salida, trading institucional, confirmaciones en temporalidades de M15, H1, order block, imbalances y ciclo diario del mercado o ciclo completo del mercado o las fases del mercado como tal. Bien, obviamente no vamos a poder tocar todos los temas, pero sí vamos a empezar con lo más básico, con lo más importante, la estructura del mercado, cómo se enseña a identificar bien un alineamiento de las temporalidades, y también les voy a enseñar, y espero que lo aprovechen, cómo se puede detectar una fortaleza del precio y de la debilidad del precio. Tal vez a ustedes en muchas ocasiones les ha sucedido que tienen su zona, su order block, pero nunca les llega a su zona de order block, los deja por 20, 30 pips y el precio se va con un movimiento muy agresivo, o a veces tienen su zona de order block y los traspasa con bastante fuerza el precio. Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy, van a aprender bastante. ¿Listo? Antes de empezar, dudas, preguntas que tengan antes de arrancar, todo bien. Perfecto. La clase claramente va a quedar grabada, como todas las clases que siempre las he realizado, y también se las voy a compartir para que ustedes la puedan tener a la mano y la puedan ver una y otra vez. Eso sí, siempre me he caracterizado de entregarles el material. ¿Listo? Importante. Acuérdense que el año pasado siempre nos bloqueaban los videos y era muy difícil estar cargando los videos a YouTube por cada rato. Entonces, en este caso, cada vez que ustedes vean un video montado, ya sea en Telegram o en YouTube, intenten descargarlo lo más rápido posible para evitar este tipo de inconvenientes. ¿Listo? Bueno, arrancamos. Voy a ir directamente en los chats. Lo vamos a hacer totalmente diferente. Vamos a irnos directamente en los chats, que es la forma más sencilla porque ustedes aprendan a leer la estructura de mercado. Pero antes de entender la estructura de mercado, necesitamos saber cuáles son esas pequeñas reglas o qué es lo que tratamos de buscar dentro del mercado como tal, ¿sí? Muchos de ustedes saben que lo que se crea en el mercado son altos y bajos, lower low, lower high, lower low, lower high, higher high, higher low, perdón, y así sucesivamente, y que esto es un rompimiento, ustedes lo toman como un rompimiento, que cuando hay un rompimiento vamos en una tendencia bajista, de una forma tan fácil de ver el mercado así en los dibujos como aparecen en los libros. Pero en el gráfico, día a día, nunca vamos a encontrar el gráfico dibujado de esta manera a la perfección. Entonces nosotros como trader, como operadores y esa habilidad que estamos desarrollando, necesitamos enfrentarnos a la dura realidad. ¿Y cuál es la dura realidad? Es que el mercado se mueve de esta forma, que no lo entendemos, que nos engaña a cada rato, que nos genera múltiples movimientos y a veces no entendemos bien de dirección. Es decir, ustedes pueden hacer un análisis de su temporalidad mensual, semanal, diario, la hacen perfectamente, pero cuando empiezan a bajar a temporalidades tan pequeñas como H4 o H1, ya cuando van a ejecutar digamos que a gatillar y se meten en una temporalidad de M15 y M5, pues van a tener mucha más confusión. ¿De acuerdo? Entonces, borremos acá y dibujemos una estructura de mercado sencilla. ¿Cuántos esquemáticos de Smart Money
¿sí? Conceptos de Smart Money o tipos de estructura de mercado pueden existir en el mercado. Existen 54 tipos de estructuras de Smart Money dentro del mercado. Unos fáciles, unos difíciles, ¿sí? Pero antes de entender esos esquemáticos, yo puedo definir si se me va a dar bien un esquemático o no se me va a dar bien un esquemático. ¿Cuáles son esas serie de reglas que yo debo tener como trader para poder detectar si lo que estoy buscando se me va a dar o por el contrario, si no se me va a dar, pues cuál es el tipo de reacción que yo debo tener frente al gráfico? Vamos a diseñar el higher high y el higher low, lo vamos a reemplazar por punto A y punto B. ¿Listo? Higher high, higher low, lower low y lower high lo vamos a reemplazar por punto A y punto B. El punto B siempre va a ser nuestro punto más alto. Entonces esto es un punto B y esto es un punto B, este es un punto A y un punto A. ¿Listo? Si estamos en una tendencia bajista, vamos a definirlo exactamente igual, pero el punto B va a ser lo contrario. Punto A, punto B, punto A, punto B, punto A, punto B, A y B. Y así sucesivamente. Vamos a primero, ¿sí? Cuando veamos un gráfico, vamos a tratar de identificar cuál es nuestro punto A, cuál es nuestro punto B, cómo se identifica bien un alto, cómo se identifica un bajo, cómo se identifica si realmente fue roto, si fue roto con fuerza, si fue roto con debilidad, porque de acuerdo a lo que nos muestra el gráfico, pues nosotros vamos a tener una toma de decisiones. Listo. Este escenario suele aparecer muy constante dentro de los gráficos. Punto A, punto B, punto A, punto B, punto A y punto B. ¿Listo? Lo que se remite, en otras palabras, que este es un higher low, un lower high, un lower low, un lower high, un lower low, un lower high, un lower low. Y este que ustedes pueden observar ahí no es ni un lower high, ni tampoco este punto es un lower low, ¿sí? Este punto, cuando lo encontramos que no haya pasado por debajo de este punto B, no haya cruzado por debajo de este punto B, únicamente lo vamos a llamar low. Es un bajo que no es más bajo, ¿sí? Pero que es mucho más alto que el anterior. Y este punto, ¿de acuerdo? No lo podemos llamar lower high porque la condición del lower high o la condición para que efectivamente se dé como un punto A debe cruzar por debajo de su punto B. Es decir, para llamar esto punto B y esto punto A debe cruzar por debajo de su punto B anterior. De lo contrario, esto se considera únicamente un high. Un alto, ¿sí? Más alto, pero no es un alto más alto que el anterior. ¿De acuerdo? Esquemáticos sencillos son de esta manera. Esquemáticos complejos, les voy a compartir una guía donde tenemos varios tipos de esquemáticos para que los puedan percibir. Esto sería un esquemático complejo. Definir mi punto A y mi punto B. Punto A, punto B. Esto es un low, un low, un low, un high, un high y un high. No se me ha convertido un punto B ninguno de estas situaciones. Para que se convierta en un punto B, debe cruzar por encima de este alto más alto. Una vez cruce por encima, esto ya se considera un punto B y este va a ser mi nuevo punto A. Esto no es un alto más alto, ¿sí? Son altos y son bajos, pero este aparentemente pareciera un punto A y un punto B porque cruza por encima de este anterior. Realmente este punto A y este punto B no es el punto A y el punto B de la estructura principal, porque él debe primero cruzar por encima del punto B mayor. Si no cruza por encima de ese punto B, todavía lo consideramos en un high y esto sería un low.
que para una temporalidad mucho más menor, es decir, supongamos que esto sería una temporalidad, la grande, este punto A y este punto B serían de diarios, punto A y punto B serían de diarios, esto que está interno se llama una subestructura y la podríamos llamar que es de H1. Entonces, para H1 sí ya se me están convirtiendo puntos A y puntos B, ahorita van a ver una correlación de puntos A y puntos B, pero desde que no haya cruzado por encima de este punto B, pues todavía no se considera un punto estructural muy fuerte. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Ustedes pueden ver que genera un alto más alto, toman esta zona como un bloque de órdenes y el precio les hace esto. Lo saca, rebota y luego reacciona con fuerza. Y luego ustedes están pensando entrar en este punto o ya sea en este punto y los vuelve a sacar en stop loss. ¿Listo? Y eso se ve a la direccionalidad del precio. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de direccionalidad, pero si ustedes saben identificar dónde está el precio, que sería en este punto A, y hacia dónde quiere dirigirse el precio, pues van a tener el 40% del análisis ganado. Una vez el precio cruce por encima de este punto B, este será nuestro punto A y este nuevo será nuestro punto B. Aquí me puede dar un retroceso fácil, sencillo, normal. Este es mi nuevo punto A y este es mi nuevo punto B. Puede haber un complex pullback, muy complejo. Desde que no me quiebre este punto A, todavía continuamos en una tendencia alcista. ¿Listo? Fases del mercado, pues las fases del mercado no las quiero tocar ahorita a profundidad, pero sí les voy a dar como algunos tips. Las fases que vamos a encontrar en el mercado va a ser fase acumulativa, fase expansiva, fase distributiva y fase correctiva o distributiva también. ¿Sí? Eso las vamos a ver más adelante. El precio por lo general, a estas zonas acumulativas se les conoce como áreas comerciales. Áreas donde previamente las instituciones, los bancos, las empresas, todos los que estén metidos en este negocio, hacen un intercambio entre sí, es decir, de una divisa hacia la otra. Y estas zonas de intercambio se nos vuelven relevantes porque el precio cuando llega a estas zonas de intercambio, por lo general el precio vuelve a acumular hacia el futuro y nos va a demostrar si hay una fortaleza para darle un giro al cambio o definitivamente va a haber una debilidad para tener una continuación del precio. ¿Listo? Entonces podemos ver acumulación, una expansión, una reacumulación, una expansión, una reacumulación, una expansión, una reacumulación, otra expansión, hasta que finalmente encontremos una distribución. Punto A, punto B, punto A, punto B, punto A, punto B, punto A, punto B. ¿Listo? En esta zona ya me acaba de quebrar la estructura de mercado, ya hay un claro sentimiento, un cambio de carácter del precio y ahora este punto B se convierte en punto A y esto sería punto B. Punto A, punto B, voy a ver aquí un complex pullback. Aquí todavía no hay un punto A hasta que no distribuya por debajo de esta zona. Ahora sí, punto A, punto B y así sucesivamente va el ciclo del mercado. ¿En qué temporalidades podemos encontrar ese ciclo de mercado? En las temporalidades mayores como lo son diario y a nivel semanal. Vamos a irnos aquí en diario, lo vamos a devolver lo que más podamos. Devolvámoslo hasta acá. Pues vamos a encontrar, ¿sí?, cómo voy a operar durante toda la semana, cómo vamos a operar durante todo el mes, cómo vamos a operar intradía. Yo necesito identificar dónde está el precio y hacia qué dirección quiere dirigirse ese precio. Un momento. ¿Listo? Vamos a empezar de acá digamos que con este movimiento que es fuerte.
Cuando el precio cae, ¿sí? Va cayendo, yo necesito tratar de identificar y eliminar todo el ruido posible. Identifiquemos nuestro punto A más alto, que sería este, y este sería nuestro punto B mucho más bajo, que se ve ahí, súper claro. ¿Qué necesito que el precio haga? Que distribuya por debajo de nuestro punto B. ¿Ok? Todo este movimiento, desde acá, acaba de generarme un punto B. Una corrección y un movimiento hacia la baja. Rompimiento hacia la baja, un complex pullback. Miren cómo el precio todavía no elimina esa zona, y este punto es el que elimina esta zona. Punto A, punto B. Continuamos. Que elimine este punto B, punto A, punto B. Aquí tenemos un pequeño más punto A apiñado, pero también se ve muy claro, punto B. Desde que no me rompa este punto A, no pienso en cambiar la mentalidad del análisis. Punto A, punto B. Y esto se le conoce como un shock, un cambio de carácter fuerte dentro del precio. ¿De acuerdo? Cuando somos testigos de este movimiento violento, semi-violento, nos está dando que los compradores ya llegaron a un punto de interés para darle un giro al mercado. ¿Qué va a pasar con ese giro del mercado? Su intención de este giro es tratar de impulsar su precio hasta este nivel. ¿De acuerdo? Que fue su nivel previo, donde pudieron darle vuelta al precio para seguir empujando el precio hacia abajo. En temporalidades mayores se van a dar cuenta este punto prácticamente que viene siendo en el pasado. ¿Y por qué es tan relevante? Movimiento súper violento. Aquí muchos de ustedes pensarían que tomaríamos algún tipo de entrada ahí, pero acá vamos a empezar a leer lo que se dice el esquemático de Wyckoff, que se genera un movimiento de automático, el precio va a venir a testear la zona de abajo, luego va a venir a testear la zona de arriba, hasta que finalmente me da un movimiento bastante violento. Más hacia la izquierda, que puedo identificar toda esa zona, como ustedes pueden ver, es una zona comercial previamente. Una zona comercial previamente. A simple vista ustedes no lo alcanzan a ver, pero se los voy a ampliar. Este nivel en específico tiene una zona de imbalance, es decir, entre esta mecha y esta zona hay un vacío de liquidez, hay un imbalance. Si vemos más hacia la izquierda, aquí tenemos otro vacío de liquidez, es decir, aquí abajo tenemos otro pequeño vacío de liquidez, que es hasta dónde podría llegar el precio para buscar también esa reversión. Hacia la izquierda ya no hay vacíos de liquidez, no hay absolutamente nada. Quiere decir que esta zona es la zona más importante hacia el futuro para tratar de buscar esa entrada. Yo utilizo mucho lo que se llama el cuadro de Gann, ¿sí? Y prácticamente este cuadro de Gann me está dando que entre este nivel o esta zona acumulativa, el 50%, hacia arriba, es importante para buscar en toda esta zona ese tipo de entradas hacia el futuro. Vamos a seleccionar la de abajo, ¿de acuerdo? Movimiento súper violento. Para leer Wyckoff necesitamos más volumen, no quiero meterme mucho en el tema de Wyckoff, quiero que aprendan más de estructura. Vamos a darle play. El precio se va con fuerza, pero miren cómo el precio se devuelve con bastante fuerza. Muchísima fuerza. Es decir, que este bloquecito de órdenes que ustedes de pronto pudieron haber seleccionado, todavía no era un bloque que iba a respetar con facilidad. Si hay una reacción cuando llega el bloque, el precio alcanza a tener 191 pips de reacción. ¿Sirven? Sí sirven. Pero, ¿cuál es el objetivo ahora? El objetivo del precio es sobrepasar este punto estructural. Si el precio logra sobrepasar este punto estructural, pues ya pensaré en una tendencia alcista. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer con un complex pullback lento, ¿sí? Porque se acabaron las operaciones de las ventas. Lo puede hacer acumulativo, expande rápido,
o acumulativo y vuelve a expandir. No sabemos cómo se vaya a comportar la velocidad del precio, además de una temporalidad diaria, pero ya nos está indicando que tenemos un movimiento violento nuevamente hacia la baja, y esto también fue por el tema de la pandemia. Y luego nuevamente tenemos un movimiento súper fuerte hacia el alza. ¿Qué quiero ver en esta zona? Lo que me gustaría ver es que vuelva a acumular en esta zona, es decir, que venga a testear este nivel en específico. Ahí voy a buscar mi entrada, no acá en esta zona. Más adelante les explico por qué esa zona. Queremos ahora que el precio caiga, testee, intente romper una estructura interna. Si no lo logra, va a caer un poco más. Si el precio no logra romper este punto de esta estructura interna, va a subir, ¿sí?, hasta que finalmente lo logre superar. Al momento que lo logre superar, aquí podríamos tener una primera entrada, una segunda entrada, una tercera entrada, ¿sí?, con confirmaciones en temporalidades pequeñas. Démosle play. Alto. Entonces, el precio intenta subir y superar, y solamente porque no haya superado este alto más alto, no tiene la posibilidad de que acá vuelva a reaccionar. Él va a reaccionar por debajo de la zona, porque todo en esta zona hay órdenes cargadas que todavía no se han activado. ¿De acuerdo? En este nivel, cuando el precio ya me crea un bajo más bajo por debajo de este punto B, se ve claro, punto A y punto B, en una estructura interna, en este punto ya logra superar su estructura anterior. Quiere decir que ahora en esta zona voy a posicionar una orden de compra hasta esta zona, hasta este nivel. ¿Por qué hasta este nivel? Fácil, porque previamente en esta zona el precio se movió súper violento, lo que va a implicar que cuando el precio llegue a esta zona le va a costar para poder romper su máximo estructural anterior. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Un ejemplo, si el precio no hubiera superado este punto. Supongamos que ustedes no vieron esa mecha, no alcanzó. El precio va a bajar un poco más, baja un poco más y finalmente lo va a lograr superar. Entonces, entrada acá, salida acá. Bien, el precio llega a esa zona. Puedo llegar a tomar una orden de venta por si el precio no alcanza a romper ese punto estructural. Claro que sí. Le damos estructura interna. Punto A y punto B en una estructura interna. ¿Qué quiere decir? Que desde mi temporalidad diaria, a pesar de que no se vea, aquí hay una estructura que se desarrolla así. Y que en este momento está haciendo una corrección y que va acá. Ahora, ¿qué tenemos? Me acaba de romper mi punto A de diario. Es decir, que aquí podríamos tener una orden de venta en esta zona. Una venta que me distribuya por debajo de este nivel. Si no logra distribuir por debajo de ese nivel, pues el precio va a continuar ¿qué? Subiendo. Se los voy a borrar para que lo vean súper limpio. Okay. Distribuye mínimamente por debajo de este nivel. ¿Nos puede dar otra entrada? Claro que sí, nos puede llegar a dar otra entrada porque este es un punto A y este es un punto B pequeño. Ahí ya se ve mucho más confirmada. Otra entrada. Y ahí me detengo. Si el precio, no llega a superar este punto, se va a ir hacia arriba. Se va a ir hacia arriba. Es decir, que lo más viable, si no lo logra, me va a romper este punto estructural. Y si el precio me rompe este punto estructural, lo más obvio es que yo vuelva a comprar. ¿Y esto qué se debe? Porque hay un complex pullback de todo este movimiento, a pesar de que todavía nos encontramos en un punto A y en un punto B
bastante amplio. ¿Que el precio puede llegar hasta acá? Claramente puede llegar hasta allá, pero después de este movimiento hacia el alza, no creo que los vendedores vayan a ganar la batalla, ni tampoco los compradores vayan a dejar que el precio continúe cayendo. Listo. Rompimiento. Y ahora solo es cuestión de continuar el precio para que finalmente logre superar su punto principal mayoritario y darnos ese cambio ya definitivo hacia el alza. Listo. BOR. Punto A. Y no sé hasta dónde me vaya a generar mi punto B. Aquí tenemos un punto A. Básicos de la estructura de mercado. Cuando el precio elimina una zona, un alto más alto o un bajo más bajo, la intención es, cuando elimina esta zona más alto, es que él intente hacer una corrección del precio. ¿Se puede tardar o no se puede tardar? Puede ser que el precio se vaya bastante largo, lo que significa que nunca va a llegar hasta acá, como sucede en este punto. O por otro lado, que el precio suba, pero de la misma manera caiga con fuerza. Quiere decir que el precio sí va a alcanzar hasta esta zona. Ustedes deben conocer dos conceptos que se llaman, ustedes los deben conocer como extremo o decisional o IFC. Bueno, hay muchos nombres que se les dan a este tipo de bloques de órdenes, pero yo solamente utilizo uno, máximo dos tipos de bloques de órdenes, no más. ¿Sí? No más. ¿Y depende de qué? Depende cómo me esté mostrando la estructura del mercado. Creo que alguien iba a entrar. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todos están viendo la pantalla? Sí. Carlos, dime. ¿Cómo validaríamos, buenas noches, cómo validaríamos ya sea el extremo o el decisional? Ok, muy buena pregunta. Termino con la estructura de mercado y ya miramos el extremo del decisional, ¿listo? Cuando haya un cambio de estructura. Porque les voy a enseñar lo extremo y decisional, también les voy a mostrar fortaleza y debilidad del precio al mismo tiempo, ¿vale? Entonces ya les explico esa parte. Bien, entonces, continuamos. El precio, le damos play, miremos hasta dónde va a llegar. Tenemos nuestro punto B, aunque esto es una zona acumulativa. Aquí podemos seguir punto A, punto B, ¿sí? Pero todo esto tiende a ser un movimiento bastante fuerte y que efectivamente quiere seguir continuando hacia el alza. Si yo miro hacia la izquierda, posible y previamente hacia la izquierda tuvo que haber una zona acumulativa hacia mi izquierda y por eso el precio se detuvo en ese nivel ahí. Vamos a mirar. ¿Okay? Que sería esta zona. Toda esta zona, previamente a esta zona, toda esta zona me está tratando de generar este mismo patrón, pero acá hacia el futuro. Entonces, vamos a ver que el precio me fabrique liquidez, luego veamos un movimiento hacia la baja y por acá en una zona intermedia, puede ser más o menos en este nivel, veamos que el precio continúe hacia el alza. ¿Por qué esta zona? Porque definitivamente entre este impulso y este impulso tendríamos un 50% aproximadamente. Tratamos de buscar unas huellas institucionales que más adelante les voy a explicar, pero la intención es buscar más exactamente dónde está esa huella institucional, más o menos en esa zona, una ineficiencia entre este punto y aquí tenemos un vacío de liquidez. Ahí yo buscaría mi entrada, en esta zona. Ahí, ¿listo? Fabricación de liquidez. ¿Cuál es la intención del precio? Superar este punto. Ojo, superar ese punto. Si lo logra superar, pues continuamos alcistas. Perfecto, lo logra superar. Ahora tengo este bloquecito, pilas que tengo ahora liquidez
bastante fabricación de liquidez. Si el precio regresa a este punto y no logra superar este punto B, el precio va a neutralizar esta liquidez. ¿De acuerdo? Limpiemos para que se vea mucho más claro. Regresa, reacciona muy bien. Va hacia el alza y me dejó una especie de una pin bar invertida. Probabilidad que se vaya hacia abajo. ¿Listo? Tendencia bajista, puede ser que el precio llegue hasta esta zona, puede ser que el precio llegue hasta esta zona, ¿sí? Esta zona y esta zona son las únicas dos zonas de probabilidades para que llegue el precio. Entonces la intención es que nosotros podemos llegar a buscar una venta a partir de ese nivel, de este bloquecito de órdenes. Le damos play. Bueno, también la compra, ¿no? La compra también nos podemos meter en esa compra. ¿Por qué? Porque el precio eliminó la liquidez y cada vez que me elimina que un punto B, él va a hacer una corrección. En este caso lo que eliminó fue un punto B contrario. Entonces elimina, nos podemos montar en esa compra que es bastante interesante. Entonces en ese punto buscaremos la venta. Primer intento, falla estructural. Si este punto no logra traspasar por debajo de ese punto, va hacia el alza y me va a romper este punto. Y muchos de ustedes quizás van a tomar este punto como referencia, como un bloque de órdenes bajistas y lo llegan a operar hacia la baja. Pero para mí va a ser un movimiento alcista porque esto es un complex pullback. Aquí ya me rompió ¿qué? Mi punto B, ya me lo traspasó, no hay más liquidez en la parte de arriba para que me lo detenga. Puede ser que venga a reaccionar más o menos en esta zona o se detenga el precio en esa zona. Tenemos que suceda, ahí tenemos una reacción y finalmente termina quebrando su punto estructural. Hacia futuro, vamos a poner una flecha acá, para futuro. Esto para futuro y esto para futuro. Cuando el precio me rompa estas zonitas, va a venir a esta zona, luego a esta zona, luego a esta zona y finalmente va a bajar un poco más, ¿sí? Zonas comerciales, se les llama eso, son zonas de intercambio. Vamos a darle por 10 para que sea mucho más rápido. Entonces aquí podemos buscar una compra, claramente sí, podemos buscar una compra porque nos encontramos en un punto A, un punto B y la intención es eliminar este punto B. Si no lo elimina, lo más probable es que el precio se desplome. ¿Listo? En este escenario ya el precio solamente le queda que rompa este punto estructural. Aquí me va a hacer una pequeña acumulación porque en el pasado hizo una previa acumulación y ya me acaba de romper en ese nivel. Listo, vamos a darle hasta ahí. Voy a volver un poquito. Bien, definamos estructura. Punto a romper, punto estructural a romper. Este es mi punto estructural a romper. Les voy a hablar de fortaleza y debilidad del precio y bloques de órdenes. ¿Cuáles son los dos bloques de órdenes que únicamente vamos a buscar dentro del mercado? La fortaleza y la debilidad es cómo el precio se comporta al momento de romper sus puntos estructurales. En este caso, sus puntos B, siempre.
sus altos más altos. Y en una tendencia bajista, cómo se comporta cuando rompe sus puntos estructurales, ¿sí? Bajistas, cómo se comporta. Entonces, este punto. Signo de fortaleza. Cuando el precio rompe mi punto B y lo hace con demasiada fuerza, esto me está indicando fortaleza de compradores. Y por el contrario, significa debilidad de vendedores. Porque la intención de los vendedores es que tendrían que haber metido nuevamente el precio al rango. Esto es un rango operativo y cada vez que sale el rango, deben sí o sí meterlo nuevamente dentro del rango. Como no lo logran, se llama fortaleza del precio. Si el precio sale y vuelve a ingresar, eso se llama debilidad del rango. No quiere decir que el rango sea muy débil, no. Hay una debilidad por parte de los compradores y hay una fortaleza, se intercambian los papeles de estos vendedores, porque una vez los compradores lograron superar el punto B, de una vez hacen una corrección. Y aquí van a salir muchos tipos de esquemáticos o muchos tipos de órdenes de bloques que yo he visto que empiezan a trazar así. Un bloque, dos bloques, tres bloques y no saben en qué bloque definitivamente va a reaccionar el precio. ¿De acuerdo? Un esquemático con tipo de fortaleza. Supongamos que aquí tengamos un decisional con fortaleza. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un bloque de órdenes y un bloque de órdenes. No más. No hay más bloques. Solamente esos dos. A ver quién se atreve. ¿A cuál de estos dos bloques el precio va a venir a reaccionar? ¿Al primero o al segundo? ¿Quién se atreve a responder? Listo, Alex. Al primero. ¿Por qué? Creería porque como se le acabó la fuerza, o sea, la presencia de... Sería así, ¿no? Okay. Acababa la presencia de los vendedores. Ok, se acabó la presencia. Es decir, tú dices que reacciona al primero o al segundo. Y yo creería al primero. Al primero. Ok. Listo. Siguiente escenario. El precio hace esto. ¿Dónde viene a reaccionar? ¿Al primero o al segundo? Otro que participe. ¿Primero o al segundo? Nuevamente el primero. ¿Nuevamente al primero? Ok, no importa que te equivoques. Este escenario, como habíamos dicho, hay que ser de perspicacia, es decir, de sutileza, de analizar bien el gráfico. Cuando el precio rompe, ¿sí? Rompe con un decisional, pero no es con la fuerza como estaba anteriormente, ¿no? Que era, se alejó bastante lejos del precio. En este caso, rompió, pero no se alejó tanto e inmediatamente se devolvió. ¿Qué hace el precio por lo regular? Se devuelve al número 1, rebota, me fabrica liquidez y luego hace esto. ¿Les ha sucedido? ¿Sí? Ese es un primer escenario. Segundo escenario. El precio se va con fuerza, pero se devuelve con fuerza. Y tenemos dos mismas zonas. Es decir, que en este escenario, el primero no va a venir a reaccionar, va a venir a reaccionar en el segundo. Siguiente escenario de fortaleza y debilidad. El precio sale, pero se mantiene por fuera. ¿Por fuera de qué? De su punto B, por encima. Esto es un signo de debilidad
de los vendedores y es un signo de fortaleza de los compradores. Esto les hace pertenecer a la segunda ley de Wyckoff de causa y efecto, también de efecto versus resultado. Es decir, aquí podemos tener un bloque de órdenes, también no podemos tener, supongamos que aquí no haya un decisional y el precio viene a reaccionar acá en la zona intermedia. Reacciona y ustedes no saben en qué momento reaccionó o en qué zona y el precio se les va. Esta se llama una zona intermedia de reacción entre el bloque de órdenes y una ineficiencia del precio en la parte superior. ¿De acuerdo? Otro escenario que les puede salir: impulso, corrección, uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. ¿A qué orden o bloque de órdenes va a reaccionar el precio? Bueno, otro participante. 1, 2, 3, 4 o 5. Se los voy a colocar. El precio reaccionaría al 1, al 2, al 3, al 4 o al 5. No importa que se equivoquen, es mejor que se equivoquen acá y no en los gráficos. Al 5. Ok. ¿Por qué? Por la fabricación de liquidez. Muy bien, hay una fabricación de liquidez. También estaría la zona de premium y discount, ¿verdad? También estaría una zona de premium y discount, que sería toda esta zona. Entonces, en este escenario sería el 1. ¿Quién más tiene otra opinión? Vamos el chat acá, al 5, al 1, al 1. Bien, en este escenario, lo que me tengo que preguntar nuevamente, chicos, es cómo el precio superó el punto B. Sé que aquí hay liquidez. Esto realmente es liquidez. Pero antes de neutralizar toda esta liquidez, el precio va a buscar ¿qué? Su bloque que se llamaría decisional. El bloque número 2, el 3, el 4 no nos van a servir para nada, porque se nos convierte en liquidez y nos va a atrapar. Solamente nos va a servir para ¿qué? Rebotes del precio, que va a ser esto. Listo, Carlos, dime. Cuando hace el movimiento, se podría decir acelerado, ¿no? O violento, dependiendo del premio en discount, o sea, ¿cuáles tendrían mayor relevancia? Si sale violento desde la zona de discount de abajo del 50% o arriba del 50%. En este caso, premium y discount, la zona de premium y descuento están en esta zona, junto con su bloque de órdenes que debería estar acá. Entonces vamos a intentar buscar compras acá. Que si el precio no logra pasar por encima de este punto, ¿qué va a suceder? Pues fácil, que él va a ir a neutralizar esta liquidez. Ahora bien, este es un primer escenario. Cuando detectamos que fortaleza, pero si el precio rompe, efectivamente nos deja el decisional, ¿qué hace? Esto. Listo, chicos, entonces nos vamos a volver aquí a este mismo escenario para que lo vean cómo se ve. Este es mi punto B. Mi importancia es que quiero que el precio rompa este punto B. Quiero saber identificar si se mantiene por debajo, si lo hace con fuerza. El precio o la acción del precio te va mostrando esas huellas. Ustedes no solamente que tengan que trazar, que la zona de premium, que un bloque con una eficiencia, no. Hay que prestarle atención cómo se forma el precio a su manera. El precio les va dando pistas.
Play. Ok. En este escenario podríamos decir que tenemos esta zona, y esta zona. ¿De acuerdo? Para mí, esta zona no me interesa. Y esta zona, por el momento, no me está interesando, ¿sí? Pero dependiendo lo que suceda en este punto, yo tomaré una decisión si opero este o opero el de acá. ¿Qué decisión estoy esperando? Si el precio se regresa, claramente aquí va a testear, va a rebotar, se va a impulsar. A esto es lo que se llama un trampolín. Pero si el precio, por el contrario, se mantiene aquí por fuera, hay un complex pullback, yo solamente operaría este bloque de órdenes y atacaría el precio en venta. ¿Para qué? Para que distribuya ahora por debajo de este punto estructural. ¿De acuerdo? Entonces, miren, me acaba de crear un bajo más bajo. Esto es un pequeño bloque que se crea ahí, pero el bloque más importante es este, porque todo esto es un movimiento, todo esto es un impulso completo. Solo este le prestaría atención y sacaría este de la lista por el momento. No me interesa, me interesa más el de abajo. Este. Aquí ya tiene su primera reacción, tiene algunos toques. Vamos a mirar si alcanza a distribuir por debajo de esta zona, aunque lo dudo porque ya tuvo 1, 2, 3 toques en la zona. Lo más probable es que el precio vaya a subir más. Mismo escenario. Este, supongamos que es un punto estructural, que ahí no se ve, pero en realidad hizo esto. Esto y este es su punto estructural relevante. ¿Lo rompió? No, no lo rompió. El precio se fue hacia arriba, ¿sí? Neutralizando la liquidez. Activa las órdenes de ¿qué? De este bloque de órdenes, y miren cómo la fuerza al momento de ese activador me activa. Quiere decir que aquí, ahora sí puedo meterme en una continuación de ese movimiento. ¿Fácil o difícil? ¿Preguntas o continúo? Bien, no hay preguntas. Entonces, claro, dime. También me acuerdo que vos veías la fortaleza de la estructura o de la expansión a través de, también vendría así como una cuadrícula de GAN, pero trazada de manera diagonal. ¿Eso lo podrías explicar o para otra clase? Lo podríamos explicar aquí en este escenario. Vamos a explicarlo acá en una cuadrícula de GAN. Vamos a sacar esa cuadrícula de GAN en este punto. Ahora bien, tenemos el punto A, que es arriba, que ya ha eliminado este punto estructural, y miren cómo me genera este punto B. Ya me está generando. Quiere decir que en este escenario yo solamente tengo esta zona de acá. ¿Listo? Para mí. Que puedo tener esta zona acá arribita con una reafinación, y que puedo tener esta zona de arribita con una reafinación. Sí, las puedo llegar a tener. Pero en particular, mi zona por el momento es esta. Por el momento. ¿Qué necesita el precio para llegar a esta zona? Que se devuelva. ¿Sí? Que tengamos intención que se quiera devolver bastante rápido. Pero si el precio no se devuelve bastante rápido y veo que va así agotado, lo más probable es que el precio no vaya a llegar hasta acá. Utilizamos la herramienta de cuadro de GAN. Zona de premium y descuento. ¿Sí? Si vemos ese tipo de escenario. ¿Qué zona importante yo puedo percibir en esta zona? Un bloque de órdenes interno, ¿sí? En todo este movimiento, que lo puedo sacar de esa manera, que lo puedo sacar entre esta zona y esta zona, ¿sí?
un bloque que me va a servir como activador para darle movimiento hacia la baja. Es decir, aquí tenemos una fortaleza del precio y me la está mostrando. Nunca va a llegar acá y mucho menos va a llegar allá arriba. Entonces, enfocaditos acá. ¿Puedo comprar de aquí hasta allá? Claro, estamos en una temporalidad diaria. Yo necesito empezar a comprar. ¿Qué necesito? Pues que me vaya rompiendo estructura. Que me rompa esto para ir hacia el alza. Que me rompa para ir hacia el alza. Que me rompa para ir hacia el alza. Hasta que llegue acá. Y cuando llegue ahí el precio, vamos a ver un movimiento súper violento. ¿Sí? Que inclusive trate de traspasar su último punto B. Entonces, punto B. Acá. Este es el último punto B. Limpiemos los gráficos. Esto no me interesa, tampoco me interesa. Solamente esta zona me interesa. Aquí ya hay un rompimiento de estructura. Se ve muy claro. Quiere decir que yo voy a comprar acá. Y en esta estructura, ¿qué me está diciendo? Ah, el precio rompió la estructura pero se volvió a meter. Esto sería como una especie de decisional y esto sería el clímax. El decisional lo descartamos y entraríamos la operativa acá en el clímax. Les voy a ampliar para que se vean el detalle. Cuando no logra el precio superar este alto más alto, ¿a partir de qué? De este impulso, de este. Ese es su primer impulso. El precio baja más pips. Baja por debajo de esta zona para activar más órdenes de compra. Y cuando activa más órdenes de compra, ahora me rompe ¿qué? Estructura interna. Es decir, que acá yo puedo seguir buscando ¿qué? Compras. ¿Sí? Yo puedo buscar las compras. Entonces esta compra ya se buscó. Este sería el movimiento que esperamos que supere esta zona de acá arriba. La superó. Miren que cuando la supera, ahora tenemos esta zona para que compras. Nuevamente. Para compras. Llega hasta la zona de arriba, que les había mencionado, toda esta era la zona. Con esta ineficiencia acá, toda esta era la zona. Y es una zona que me está mostrando que un rechazo o un movimiento violento. Aquí ya no buscaría que compras. Yo no busco compras ahí, porque si busco compras, estoy en contra de la tendencia, estoy en contra de la temporalidad mayor, ¿sí? Y estoy en contra de todo este volumen. Si yo puedo colocar con un volumen, un perfil de volumen, aquí hay bastante volumen en ese nivel. Una zona de volumen más alta que las zonas de red. Inclusive aquí hay volumen, pero esta es la zona que tiene bastante volumen. Si cruzamos otro perfil de volumen, pues nos va a mostrar mucho más volumen en la parte superior, pero antes de llegar hasta la parte superior, este es el primer volumen o de órdenes que deberá superar. ¿Listo? Intención de ese movimiento. Su intención es que, como ya llegó a la zona intermedia, deberá eliminar este mínimo, este punto B. Eliminará toda esta liquidez. Y cuando elimine toda esta liquidez, ¿qué vamos a esperar? Rompa y nos preguntamos, ¿rompió con fuerza o rompió con debilidad? Pregunta, ¿rompió con fuerza o con debilidad? Debilidad. Muy bien, debilidad. Tenemos dos zonas. Decisional y clímax, o extremo. ¿Sí? Generador, yo le llamo generador de rompimiento. ¿Qué orden voy a tomar? Solamente la de arriba. ¿Por qué? Porque esta zona, ¿sí? Este punto B
me está mostrando una debilidad y esta es una zona mucho más probable. Tenemos que tener un poco más de cuidado. Si el precio sube con bastante fuerza, pues él va a tratar de eliminar estos dos altos que me dejó aquí previamente el precio. ¿Listo? Que puede llegar un poquito más hasta arriba, claramente puede llegar un poquito más hasta arriba, pero puedo llegar a tener una confirmación en esa zona. Miren cómo elimina la zona de ese generador, saca la liquidez por poco y aquí yo ya puedo tener una entrada fácilmente. Solamente ya eliminó, aquí puedo tener un retesteo para que me elimine esta zona. Sí o sí, como ya fue el clímax, deberá eliminar mi punto B. Mismo escenario, mismo ejercicio. Otra vez. Punto A, punto B. ¿Qué vamos a operar? ¿Clímax o generador? ¿Qué creen que vamos a operar? Generador. ¿El generador? Aquí. ¿Por qué crees que vamos a operar el generador? ¿Por el movimiento violento? Sí, hay un movimiento violento, pero tengo que prestarle mucha atención por la forma como se está devolviendo el precio. ¿Listo? Es decir, el precio cae, pero se devolvió con fuerza. Si la siguiente vela es muy fuerte, no podríamos llegar a operar este generador porque se está mostrando una fortaleza por parte de los compradores. Pero si por el contrario, aquí hay un rechazo y se mantiene por debajo de este punto, ahora sí, este queda habilitado para operar. ¿De acuerdo? Le damos play. Miren, se mantuvo por fuera. Perfecto. Muy bien el movimiento. Lo que yo les decía, miren, elimina la zona, corrección, entrada, elimina la zona, corrección, ya no hay entrada. ¿Por qué? Porque es que ya se topó con su generador mayoritario. Supongamos que acá ustedes pierden el punto de vista y no se dieron cuenta de este generador. Entonces, yo no operaría aquí una compra, sino me iría con la venta. Otro escenario un poco más difícil. Tenemos punto A, rompió este punto B. Todo este movimiento aquí, esto sería realmente un punto B, ¿sí? Aunque me gusta tomarlo hasta esta posición. Eso prácticamente viene siendo un movimiento de semana, de una temporalidad mayor. Y vuelvo al juego. Tenemos clímax, tenemos generador. Ya el precio vino, testeó y cayó una vela. Una velita, no más. Pero no hizo ¿qué? Un bajo más bajo. Dio una cantidad de 100 pips. Quiere decir que este activador inicial sirve, sí, funcionó una vez, pero solamente dio 100 pips. ¿Por cuál nos vamos a ir? Por este. Ahí. Vamos a tomar una entrada ahí. Todo esto es una zona. Toda esta va a ser la zona de entrada. Creo que en los videos de YouTube está este ejercicio de la entrada que hicimos en esa vez. Bien, aquí ya tenemos la entrada. ¿Qué hizo el precio? Se los dibujo acá a la izquierda. Está ahí. Rompió. Entrada. Para abajo. Doble piso. Liquidez. Podemos continuar hacia abajo. Y aquí en una estructura interna me da el mismo escenario. Clímax. Y en la mitad tenemos una zona de premio y descuento. Llega a una zona del 50% de descuento. Se puede tomar una entrada en esa posición. Esperaríamos tomar la entrada acá, que regrese acá y continúe hacia abajo. Y así sucesivamente se ve el escenario. Vamos a darle play por 3.
Sí, por 3. Mismo escenario, rompimiento. ¿Sí? Aquí este sí me hubiera gustado operar el de arriba, porque el precio se mantuvo ahí, entonces este, mucha confirmación, hasta que finalmente nos da este movimiento hacia el alza, me rompe múltiples estructuras. ¿Se acuerdan de las áreas comerciales que yo les había mencionado? ¿Qué hizo el precio? Acumuló, volvió a acumular. Acá esta reacción está acumulándose por esta zona. Vamos a irnos a semanal. Este pertenece a esta zona. En que cuando llega a esas zonas el precio va a acumular. El precio empieza a acumular. Acumula. Es que esperamos que el precio genere ese movimiento hacia el alza, que continúe hacia el alza, hasta que me muestren una situación de fortaleza y debilidad. En este caso ya rompe, se está manteniendo por fuera de la zona, pues podría continuar hacia el alza con este precio. Ahora necesito detectar las zonas acumulativas. Zona acumulativa. Acá, acá, acá y acá. Y es donde actualmente está el precio. Ahí es donde está actualmente el precio. La pregunta es, ¿esto es un punto B? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. En realidad ese es un punto B. Este es mi punto A, este es mi punto B, este es mi punto A, este es una falla estructural, este es mi punto A y este definitivamente es mi punto B. ¿Listo? Es decir, que estamos en un proceso correctivo. Correctivo. ¿Y hasta dónde nos va a llevar ese precio correctivo? Aquí podemos identificar que el precio rompió, no se mantuvo por fuera, lo más probable es que el precio vaya a llegar en el o sea, todo lo que queda de este año puede llegar hasta allá. Aquí va a haber una zona de frenado, ¿sí? O esta zona de frenado que le está apareciendo el precio ahí. El precio puede venir a retestear en este nivel, dependiendo de las noticias económicas del día de mañana. No va a llegar hasta acá porque es mucho tiempo, pero sí podríamos ver alguna reacción baja y continuar hasta llegar a esta zona. ¿Listo? Mismo escenario. Esto era un punto B que rompe, zona de entrada. Esta zona comercial que les había mencionado era un bloque de órdenes, era un bloquecito de órdenes. Era un bloque de órdenes. Retestea, falla, por ende el precio continúa cayendo. Vámonos a la entrada del día de hoy. Punto B, roto. Se va hacia arriba, fuerte. Rompe estructura, se veía más claro en 15 minutos. Rompe estructuras internas, miren cómo la rompe. Entrada, manipulación de Nueva York y finaliza con una distribución hasta este nivel. Ahora que estamos esperando, pues, que nos dé la confirmación de compra o entrar en ese par. GBP USD también exactamente lo mismo. El precio rompe múltiples estructuras. ¿Cuál es el objetivo del precio? Pues claramente eliminar que esta zona, cuando rompe este nivel, no lo logra. Hay una manipulación, activa todas las órdenes
y finalmente es absorbido por el precio hasta romper ese punto estructural. Esto que hay una toma de liquidez, esto ya es liquidez en la parte superior. ¿Sí? Entonces las noticias económicas esperaríamos que confirmaciones para entrarnos en esa compra. Revisaremos fortaleza y debilidad, a ver si seguimos en compras o definitivamente seguiremos en algunas ventas. Todo lo va a definir el día de mañana. Listo, chicos, preguntas que tengan. Bueno, vamos a leer acá. Bien, esto es de práctica, hay que practicar bastante. ¿Cuáles son las reglas para un retroceso válido? Un retroceso válido deberá sí o sí ser testeada mínimo hasta el 50%. Si el precio regresa hasta el 50%, esto se considera realmente una corrección válida y verdadera. Pero si el precio solamente tuvo esta corrección, esto no es una corrección válida. Más bien es un descanso del precio y continuará. Por lo que cuando regrese va a hacer esto y luego se va a ir hacia el alza. Se tomaría completo. En este, por ejemplo, este escenario está muy interesante. Punto A, punto B, bastante fabricación de liquidez por toda esta zona. Este impulso, todo este impulso pertenece a diario y esta oferta de acá todavía no ha sido testeada. El 50% de esta oferta no ha sido testeada. Esta oferta que se encuentra aquí ya fue testeada, esta también. Este nivel de oferta ya también fue testeado al 50%. Aquí se esperaría, dependiendo lo que muestra el precio, si quiere continuar cayendo, que nos testee la oferta al 50% para continuar cayendo y que llegue hasta este nivel. Y aquí, nuevamente, compra. ¿Sí? Y en temporalidad diaria se vería así. Lo que el precio está haciendo es una corrección. Hay un doble techo, una corrección. Es decir, que para mí está queriendo hacer una corrección hacia este bloquecito. Me gustaría que llegara hasta allá. ¿Listo? Pero antes de que llegue hasta allá, pues tenemos oportunidad tanto de compra. ¿Por qué? Porque eliminó esta zona. Una compra, luego otra venta, luego otra compra, hasta que no me elimine este punto. Si ya definitivamente me elimina una vela anterior, me envuelve una vela anterior, cambio mi posición de vendedor a comprador. A ver si por aquí hay un escenario, por ejemplo, hablamos de este escenario. Me elimina la zona, ¿sí? Aquí vendo, falla, aquí vuelve a fallar, entonces me elimina y ahora paso a comprador. Eso es lo que estaríamos esperando en esta situación. Si no tengo que analizar tanta temporalidad. El precio, mismo escenario, punto B, salió, se volvió a meter. Entonces queremos que el precio suba un poco más, ya ha roto estructuras previas, va a querer seguir rompiendo estructuras en el GBP hacia el alza. Si la inflación de Estados Unidos ya empezó a descender, entonces eso es una caída para el DXY. Y las correlaciones de las divisas, pues necesitan mucho más dólares para poder comprar, ya sea un euro o también una libra. Analizar el DXY de acuerdo al par que ustedes estén operando también es de suma importancia, ¿sí? Es de suma importancia.
también tengo que detectar mis puntos A y mis puntos B del DXY, porque de acuerdo al DXY cómo se mueva, eso se va reflejado en todas las temporalidades. Escenario, punto A, punto B. Aquí tenemos un punto A y un punto B bastante extendido. Tenemos liquidez para esta zona. ¿Sí? Se está devolviendo, abrió con un gap. Vemos dónde está. ¿Sí? Abrió con un gap. Aquí va a haber una zona de rechazo. Mañana están las noticias. Entonces, de estas zonas de rechazo, aquí hay liquidez que está presente. Toda esta liquidez. ¿Cuál sería mi activador o mi zona más importante para que el DXY continúe cayendo? Pues este, si el precio elimina la liquidez, vendrá esta zona y caerá. Entonces, inicialmente, si el DXY sube, esto, por lógica, ¿sí? Por lógica, va a caer. Una correlación, va a caer. Y luego que el DXY se desplome, va a subir porque pierde su valor monetario. Mismo escenario está para el euro. Si la manipulación del día de mañana es fuerte, pues va a caer y luego va a subir. Va a haber un mechazo. No sé si va a ser fuerte, qué tan fuerte vaya a ser, pues hay que estar pendiente de las noticias. Las noticias, siempre digo, hay que operarlas en vivo y digamos que ahí es donde se mide la viabilidad del trader para la toma de decisiones. ¿Sí? No es meter operaciones por meter, sino tener el contexto de lo que pueda llegar a suceder el día de mañana. ¿Vale? Vamos a ver la última parte, que sería alineación de las diferentes temporalidades. Para entender, igual les tengo una clase. Mi metodología es muy swing. Y digamos que sí tuve algunos estudiantes, cuando fue lo del tema de la academia, se les dificultaba adaptarse a mi tipo de estrategia. Durante estos 3-4 meses que estuve sentando un poco más la cabeza, pues logré diseñar una estrategia que solamente ustedes deben utilizar la temporalidad de 15 minutos. No van a utilizar más temporalidades, solamente van a utilizar la temporalidad de 15 minutos. Tal vez necesitemos una temporalidad adicional, pero solamente en la temporalidad de 15 minutos van a aprender a operar todos los días. Les voy a enseñar cómo se opera a partir de la temporalidad de 15 minutos, qué es lo relevante que vamos a hacer en 15 minutos y cuál va a ser ese tipo de ejercicios que les voy a dejar para que hagan backtesting en sus casas. ¿Listo? No sirve para todos los pares esa estrategia de 15 minutos, pero sé que les va a ayudar para buscar operaciones todos los días. ¿Listo? Alex, dime. ¿Me vas a preguntar algo? Pregunta sin miedo. ¿Cuándo da la estrategia? Lo vamos mirando en a lo largo de las mentorías. Tranquilos que yo se las voy a dar. Es súper sencilla. Vamos a ver un poco de correlación y alineación de temporalidades. Les voy a dibujar esta parte. Esto va a ser H1, H4, H4. Esta estructura va a ser de H4. Esta estructura va a ser de diaria. Y a la derecha les voy a colocar una estructura de M15. Entonces, M15 voy a dibujar solamente esta partecita de verde. Solo la verde. ¿Listo? Tenemos 3 tipos de temporalidades en este escenario. 3. Diaria, H4 y M15.
Grave error que tienen muchos operadores es que solamente se enfocan en una temporalidad, buscan información solamente en una temporalidad. Aquí me remito que esto es un bloque de órdenes diario que lo trazo hacia la derecha para que tenga una confluencia con las tres temporalidades, es decir, H4 y también con M15. Pero el grave error que tienen muchos operadores es el siguiente, que no miran las temporalidades mayores y pierden el foco de vista y empiezan a hacer esto. Este punto y este punto. ¿Listo? Es decir, que este último punto prácticamente vendría siendo este de M15. Es decir, que este punto vendría a ser este punto de M15. Cuando el precio o la temporalidad mayor, ¿sí?, está llegando un bloque de órdenes, va a primordiar el bloque de órdenes principal, mayor. Bloque de órdenes mayor, perdón. Cuando en H4 llega su bloque de órdenes mayor, en M15, ¿sí?, y en H4 vamos a ver algunas velas. En H4 se va a ver una vela tipo pin bar, doji, ¿sí?, alguna referenciación. Y en M15 vamos a empezar a tener esas transiciones del precio, ¿sí? ¿Qué va a suceder en M15? En M15, la primera acción que va a tener el precio es generarme un quiebre estructural, ¿sí? Es decir, aquí ya tengo un primer indicio de que la posición o M15 quiere transicionar hacia el alza. Aquí tenemos una estructura alcista, diaria va a ser estructura alcista, entonces alcista. H4 estamos en una estructura bajista, M15 estamos en una estructura también bajista, pero entramos en una transición. Transición es decir, que está de una tendencia bajista y ahora quiere transicionar a una tendencia alcista. ¿Listo? Una tendencia bajista que quiere transicionar a una tendencia alcista. Primer zona de entrada. En diario me va a salir un bloque de órdenes que puede ser de unos 30, 40, 50 pips, ¿sí? Pero cuando pase a H4, en H4 puede ser que yo pueda refinar dentro de esta misma zona. Si a ustedes les enseñaron a hacer conceptos de refinación, podemos lograr encontrar aquí algún imbalance o una huella institucional que nos pueda ayudar. Pero en M15, esa zona de 40 pips que me salió, yo la puedo reducir a una zona de unos 5, 6, 10, 20 pips. Esto es decir, le vamos a reducir entre el 60 al 70%. Cuando el precio me hace nuestro primer boss, nuestro primer quiebre estructural hacia el alza, yo ya tengo mi primer oportunidad de compra. Yo solamente debo detectar que si hay fortaleza, si hay debilidad en mi temporalidad de M15. Si hace esto, M15, no se preocupe, esto es fabricación de liquidez. Pueden mantener su posición abierta, la activa, y luego veremos un movimiento que pase por encima de ¿qué? De este punto estructural. Es decir, aquí ya tenemos otro voz hacia el alza. Intención. ¿Cuál es la intención del precio? Él deberá romper este punto estructural de H4. Y cuando llegue a H4, él va a detenerse. Y en M15 lo podemos ver en un tipo de acumulación, ¿sí?, o una zona de rechazo, porque esto tiende a ser una zona de oferta que va a tratar de empujar el precio hacia la baja. Es nuevamente una nueva entrada. Aquí podemos ver de pronto que los engaña, acumula o se pausa y finalmente rompe. ¿Cómo se ve en H4? En H4 tenemos el bloque acá. Esto no se lo va a respetar, esto no lo va a respetar, esto les va a sacar todos los stop loss posibles, ¿de acuerdo? Entonces, en H4 se ve un movimiento hacia el alza y ahora tenemos un boss de H4. Elimino este bloque. Detecta fortaleza y debilidad, también en esa misma temporalidad. ¿Y qué va a pasar ahora en mi temporalidad de M15? M15 está alcista,
Aquí claramente está alcista, pero va nuevamente a transicionar ¿qué? Hacia la baja. ¿Por qué transiciona hacia la baja? Porque él va a hacer una corrección de su temporalidad de H4. ¿Cómo se va a ver reflejado en la temporalidad diaria? Vamos a ver una vela grande o un mechazo que se puede estar generando acá, una mecha que me está generando, y él va a venir a testear este 50% de esta mecha. Pero en realidad lo que va a venir a testear va a ser su bloque de órdenes en esta zona, y en esta misma zona este sería el bloque de órdenes de H4. Misma situación, solamente debemos ser pacientes, tener las confirmaciones, rompe la estructura en M15. Me gusta siempre los quiebres estructurales de M15, por eso les decía que tengo una estrategia para que ustedes la vean en M15. Hacia el alza, tomo nuevamente mi entrada y su objetivo ¿qué es? Superar este máximo. ¿Y ese máximo qué es? Este máximo de H4, y mi objetivo va a ser este, para tipo swing. Este lo voy a romper, este lo voy a romper para que me quede un alto más alto. ¿De acuerdo? Cuando las tres temporalidades estén alineadas, van a haber movimientos mucho más rápidos y mucho más violentos. ¿Listo? Porque hay algo que se llama algoritmo interbancario que trata de buscar alineaciones de temporalidades, y cuando eso sucede, inyecta mucho más capital y vamos a ver movimientos de unos 100, 150, 200 pips en tan solo un solo día. ¿Listo? Además que las noticias económicas también hacen una activación de todas estas órdenes. Nada, eso sería una alineación de las temporalidades, solamente hay que practicar, ¿sí? ¿Por qué practicar? Porque cuando ustedes van pasando de temporalidad a temporalidad, en diario se ve fácil, miren, el diario está haciendo una corrección, pero cuando pasan a H4 ustedes dicen, uy, pero es que H4 está bajista, y cuando pasan a M15, en M15 no, pero está alcista, ¿qué opero? ¿Ventas o compras? Entonces aquí ya empieza la confusión y esto lo hace la práctica, ¿de acuerdo? Otro par, el oro, pasa exactamente lo mismo. Esta entrada se dio muy buena también. Estamos en una zona interesante. Punto A, punto B. ¿Sí? Dependiendo cómo salga la noticia económica del día de mañana, pues hay que tener prevención con el oro porque genera unos mechazos bastante amplios, pero si me da una confirmación, me voy con toda para el oro otra vez, nuevamente en compras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lógica de mercado me está indicando que estamos en una tendencia alcista. Hay un movimiento pues bastante fuerte en esta zona y no creo que vaya a neutralizar esta liquidez, pero si la llegase a neutralizar, pues aquí yo ya tengo una zona que es mucho más relevante, que es una zona acumulativa para tener presencia. Ahora bien, ¿por qué puede llegar a eliminar este mínimo? Por correlación de temporalidades mayores, venimos de una estructura bajista. Y esta zona, ¿sí? Ya es una zona del 50%, hay una zona previamente acumulativa en este nivel, entonces podemos ver que el precio pueda llegar a oscilar en toda esta zona. Es decir, aquí podemos ver que el precio pueda acumular, entonces deberíamos aplicarle el esquemático de Wyckoff para detectar fortaleza y debilidad. Y dentro de fortaleza y debilidad vamos a colocar un volumen, y en esta zona deberá marcarme un volumen fuerte, un volumen de parada fuerte que me puede dar un sentimiento o una huella de que sí puede haber una reacción ahí. El volumen fuerte ya está agotado, solamente le queda una pequeña parte de abajo. No creo que vaya a haber mucha reacción, entonces no me gusta el escenario. Vamos a colocar el otro volumen diferencial. Hay más volumen,
hay más volumen en esta zona por debajo de toda esta liquidez. Este va a ser el volumen encargado de detener todo este movimiento hacia la baja si continúa el precio cayendo. Sin embargo, si hay una confirmación que me dé una compra, pues la voy a tomar, aunque esto es liquidez fijamente que la va a eliminar esta liquidez que se encuentra acá. Me gustaría más que rompiera este punto y nos metemos en compra. Si no, esperaría un mejor escenario. No todas las veces se va a poder operar, pero sí me gustaría ver un escenario un poco más claro. Ahorita no lo está dando. Listo, chicos. Espero que les haya gustado la clase. No sé si tengan una pregunta antes de irme. Iber, no, realmente las mentorías 1 a 1 no las estoy dando por el momento. ¿No? Y además son los costos, ¿no? Pero por el momento no estoy pensando en dictar mentorías 1 a 1. Como siempre lo he dicho, si de pronto alguien necesita una mentoría, de pronto va a ser un poco más rápido, me escribes y podríamos estar mirando. Obviamente un costo muy, muy asequible, ya no como estaba hace un tiempo, sino algo ya más sencillo, pero también directamente al grano. Marcelo, las clases, yo las publico ahí en el grupo de Telegram, deben estar ahí pendientes en el grupo de Telegram, porque yo las hago sin improvisos, es decir, la publico una semana antes o 3 días antes para que ustedes puedan tener el espacio y el tiempo. Por lo general siempre es a esta hora, 7, 8 de la noche. Emma, consulta. Dime. Si bien la metodología funciona para todos los tipos de mercados, ¿no? Que eso quedó evidente ya una vez que lo mostraste, ¿cómo no tuve la oportunidad, porque bueno, no tengo los conocimientos como lo tenés vos, ¿viste? Pero en los índices de volatilidad es un mercado que maneja demasiada volatilidad, ¿no? Como mismo lo dice. ¿Has tenido la oportunidad de probarlo ahí? En realidad yo opero los índices, lo que es el OS30, el Nasdaq y el S&P 500. Sí, pero ¿Te por refieres? ejemplo, el Bueno, Volatility 10 y esas cosas. sí, esos serían los derivados. El Volatility 75, el 85, es igual, es exactamente igual, se opera igual. Perfecto, gracias. Sí, aquí tengo un ejercicio de eso. Bueno, aquí está el índice de volatilidad. Vamos a irnos temporalidad un poco más alta. Igual, exactamente igual. Rompimiento, se mantiene por fuera, entrada en este punto intermedio. Agotada. Rompimiento, ya esta zona pues ha acumulado bastante en los índices, digamos que sí tiene un poquito más de diferenciación. Me gusta la temporalidad un poco más alta, pero la respeta. ¿Listo? Aquí la respeta. Elimina, la respeta. Elimina, que esperamos que continúe, que elimine y continúe. El PXY. Bueno, este sí es del Nasdaq. Esto es de deuda de Estados Unidos a 10 años. Pero sí, se aplica igual. Es exactamente lo mismo. Yo he hecho varios análisis de esos y se han dado muy bien. La estrategia que les voy a enseñar en 15 minutos les va a funcionar muy bien cuando la dicte. Es rompe, se mantiene, entrada, buscamos una entrada aquí vuelve a romper, una entrada con un stop loss un poco más bajo, aquí no está logrando que tras pasar por debajo de ese punto estructural, se devuelve, vuelve a fallar, va a subir un poco más, aquí ya hay una huella institucional un poco más alta, termina eliminando este punto, se devuelve, aquí hay una pausa, no la respeta,
tendremos que mirar acá porque el índice de volatilidad, lo que son las noticias económicas, sí se afectan. Si las agrícolas, esto tuvo que haber sido una agrícola, sí las afectan bastante. Entonces yo recomiendo no operar los volatilities mientras haya noticias económicas. Este movimiento es más amplio. Se ve este rompimiento, pero todo esto es un impulso, esto es una pausa. No la respeta, se va hasta aquí, hasta el clímax. Es decir, que aquí hubo una debilidad, se va hasta el clímax y entrada. Rompe, se mantiene por fuera, entrada. Mismo escenario. Rompe, se está manteniendo por fuera, entrada. Aquí ya sería otra entrada. ¿Qué esperamos de este nivel? Que elimine esta zona. Si no la elimina, lo más normal, ¿sí? Y lo más probable es que el precio suba un poco más aquí a terminar de testear la parte superior de todo este movimiento. ¿Vale? Les voy a dibujar esto. Les va a servir muchísimo. Porque aquí parte todo lo que es trading tradicional, pullback y demás. Entonces, desde el mínimo hasta el máximo, la intención del precio es testear el 50%. ¿Sí? Es testear este 50%. Una vez el precio elimine este 50%, pues podemos marcar otro cuadro de Gantt, ¿sí? O Premium Discount para buscar una zona óptima de entrada con ayuda de bloques, ineficiencia, lo que ustedes encuentren. Ahora, cuando vemos una fortaleza del precio, por lo regular el precio viene a testear este punto y continúa. Si testea ese punto y continúa, un ejemplo que no testea el 50%, que entre este impulso y este impulso no testea el 50%, viene, rebota, activa el 50% de la oferta, la demanda anterior, perdón, y continuará su movimiento normal. Y así se crean los esquemáticos de Smart Money. Las criptos, sí, he analizado bastante cripto. Llegó hasta el objetivo, ustedes se pueden dar cuenta por allá, desde hace un año que les decía que se iba a desplomar hasta los 15.000 y sí se dio. Entonces también aplica la misma metodología para cripto. Digamos que para cripto lo que sí me ha gustado, lo que he visto, es que hemos tenido una recuperación bastante acelerada. Estamos sobre los niveles de los 23.000. No hay que confiarnos de a mucho. No hay que confiarnos de mucho. Que hay un rompimiento, ya nos generó este rompimiento hacia el alza, pero todo esto es un movimiento completo, es decir, esto es una zona decisiva para saber si las criptos van a subir o no van a subir. Es decir, aquí estamos en un esquemático de Wyckoff. Entonces va a testear la parte de arriba y si claramente rompe, corrección, nos vamos ahora sí hacia el alza. De lo contrario, todavía estamos en una zona muy riesgosa. Si veamos y miramos en términos de operatividad, claramente en operatividad tenemos este punto que ha roto esta estructura. Podríamos tener más ventas de este par. Porque es lo mismo, correlación del DXY que le hace falta pues por subir un poco, vamos a tener una recapitalización de esto, entonces podríamos seguir aprovechando. Hay una zona decisiva y esperaría mirar esta zona por completo. Si alcanza a llegar hasta acá, buscamos una compra en ese nivel para continuar que finalmente rompa este máximo. Si por el contrario rompe este mínimo, pues mi dirección va a cambiar y se va a llevar toda esta liquidez hasta esta zona previa. ¿Cuál otro par?
Petróleo, Nasdaq. Sí, Ignacio, se los voy a pasar, voy a terminarlo, lo que pasa es que siempre toma tiempo, entonces los voy a pasar poco a poco nuevamente. Proyección del... esto es gas. NAS. Está fácil, está muy sencillo. Ahí, proyección del NAS. Voy por ese escenario. Se mantiene por encima de este punto estructural. No va a llegar claramente hasta este punto, pero sí tenemos la posibilidad de que el precio llegue hasta estos niveles y continuar subiendo. En temporalidad aquí tenemos bastante confluencia. Aquí ha roto este punto estructural, pertenece a un punto estructural prácticamente de diario, es decir, miren cómo todo se va alineando. Es decir, que si el precio acumula, pues me iría por esta continuación de esa compra. Pero estaría atacando más o menos, porque la temporalidad pequeña, estaría atacando el precio más o menos en esa zona, una zona intermedia. Entonces cuando llega a esa zona intermedia, ¿qué buscaré? Fácil. Llega acá, cambio estructural, entrada, compra. Y para el petróleo está también chévere. Está muy chévere. Estructura de mercado. Tenemos liquidez. Esta es una liquidez del precio, pues está en la mitad del precio. Yo esperaría que me elimine este punto estructural para tener una entrada, pero déjame analizar un poco más la temporalidad mayor. No, venimos de una tendencia bajista. Acá el precio se ha mantenido por fuera de este punto. Por el momento no veo que va a llegar hasta la parte superior. Sin embargo, si el precio no llega a eliminar este punto, lo más probable es que suba y luego continúe hacia la baja. ¿Listo? Pero está en el tema de la observación. Si quiero meter en una venta, prefiero que ya me elimine este punto, porque ya la entrada se tenía que haber tomado en este punto. Muy bien, prefiero que elimine esta zona, ¿sí? Y continúe. Si no me elimina la zona, él va a subir acá y en este punto, en 15 minutos, transición y entrada en venta. ¿Vale? ¿Listo? Sí, chicos, muy fácil de analizar. Eso, entre menos lo piensen, más fácil el análisis les va a salir. Y si se dieron cuenta, yo no tuve que pasar que la temporalidad mensual, que la temporalidad diaria, que la temporalidad no. Solamente me enfoqué en lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es que claramente, por ejemplo, en el petróleo me vuelve a confirmar la imagen, rompe este punto estructural, continuamos con la eliminación de este punto para ir hacia la baja. Aquí hay un rompimiento hacia el alza, pero tiene más posibilidad que el precio caiga por debajo de este punto. ¿Listo? Por términos estructurales. Puede ser que acá el precio se detenga y nos dé otra posible compra. Podemos hacer un ping pong con esa conversión. Tener referencia, vamos a tener de referencia ese punto ahí. En esa zona para tratar de buscar una compra. Inclusive, me atrevo a decir que sí, si en esta zona vemos un movimiento súper violento que me rompa una estructura H4, pues ahora sí tratará de subir un poco más para continuar su sincronía de acción del precio y llegar hasta esta zona acumulativa y otra vez ventas. Bueno, chicos, gracias por asistir. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Practiquen, hagan muchos ejercicios.
Vayan a los pares, saquen zonas comerciales, traten de buscar sus puntos A, sus puntos B. Miren qué hace el precio cuando tiene una falla estructural. Si tiene una falla estructural, el cerebro, ustedes ya por lógica deben saber que no va a respetar la estructura o ese punto que hayan seleccionado. Es decir, que si el precio hizo esta falla, no generó, lo más probable es que el precio caiga, ya sea un poco, ya sea mucho. Y si vuelve a tener una falla, va a caer un poco más hasta que finalmente se encuentre con esas órdenes que le permitan superar. Una zona vigente, una zona fresca, una zona original, es aquella zona que logra superar máximos y mínimos. Es decir, aquí lo que esperamos es que supere máximos. Si supera este mínimo, esto sería una zona fresca para ventas. ¿Sí? No hay más zonas. Si se dieron cuenta, solamente saco uno, máximo 2 zonas. Y nada, para las personas que son nuevas, les recomiendo que vean el canal de YouTube, saquen bastante información y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz noche. Chao, chao.